Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la parte final ya de nuestro proyecto. Vamos a ver lo que es el formulario de movimiento compras. Este formulario de movimiento compras voy a dividirlo, por así decirlo, en dos secciones. Una que va a ser la parte de la vista, que es la lista de datos, la tabla, donde contienen los datos de una venta. Y también el botón imprimir, que es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Y en la siguiente sección vamos a ver lo que es el formulario. Y luego vamos a ver lo que es también la parte del procesado, que sería un poco diferente a lo que estuvimos viendo anteriormente, este formulario de movimiento de compras. Entonces vamos a ver la parte ya más sencilla que ya estuvimos viendo, que ya tenemos más familiaridad, que sería la parte de listar los datos y el botón imprimir. Entonces ya vamos a ver también cómo se imprime. Y en ese botón imprimir vamos a crear unas vistas que nos van a servir para cargar lo que sería la cabecera de la compra y también el detalle. Eh, Esto nos va a servir también para crear lo que sería la factura dentro de ventas. Muy bien, entonces continuando ya, vamos a, voy a ingresar lo que sería a la administración de usuarios. Y yo en mi ejemplo había utilizado este usuario, que era el usuario de compras. Lo que voy a hacer es lo voy a cambiar, voy a poner algo más genérico. Entonces, en vez de poner este nombre de usuario, voy a poner ucompras y este nombre también usuario de compras le voy a poner. Solamente eso voy a modificar ahora y con eso ya quedaría. Y voy a estar utilizando este perfil de usuario para ir realizando entonces el desarrollo. Bien, entonces me voy aquí hasta modificar. Voy a cambiar esto. Esos datos nada más. Le voy a dar a guardar. Se ha guardado esto. Y ahora lo que voy a hacer es voy a ingresar con ese usuario. Entonces vamos a salir de la sesión del superadministrador y voy a ingresar con el usuario ucompras y con su respectiva contraseña. Bien, entonces va a quedar a cargo de los estudiantes ya para finalizar nuestro curso, realizar esta sección, que sería el menú, que ya vemos que es un poco diferente. Aquí solamente tenemos lo que sería la parte de compras y stock de productos. También aquí en el menú Sidebar, en el menú izquierdo, tenemos solamente los formularios referenciales generales y los referenciales que son de compras. Y también tenemos este que es solamente para cambiar la contraseña. Entonces el usuario lo que va a poder hacer es modificar su perfil y cambiar su contraseña. ¿Sí? Entonces este sería el perfil del usuario y él lo que puede hacer es modificar su contraseña y tocar, por así decirlo, solamente sus datos. Entonces esto ya queda como un ítem que vamos a desarrollar o queda para desarrollar en el examen, que sería la parte del desarrollo de esta sección que sería para el usuario de compras. Entonces él tiene una vista que sería lo referente a compras aquí en el Start, ¿sí? Estamos dentro del módulo Start, sería esta sección. También aquí en la barra lateral izquierda tenemos, esto ya lo habíamos hecho, ya hicimos para el usuario de compras y lo que faltaría sería entonces realizar lo que sería el view de compras, pero del start, ¿sí? Entonces en el start tenemos el view, este view es lo que estamos visualizando aquí y eso va a quedar como ítem para desarrollar así también la sesión del usuario de ventas, que a diferencia de este compra se va a ver aquí lo que sería ventas y el stock también y el menú lateral también va a cambiar, va a ser referenciales generales, referenciales de ventas y cambiar contraseña se queda así como está. Bien, entonces utilizando este usuario en esta sesión de usuario, lo que voy a hacer es vamos a desarrollar lo que sería la vista. Entonces a darle aquí registrar compras, me va a aparecer la lista en donde van a estar registradas todas las compras que ya se habían hecho. Y dentro de la lista, al finalizar en las acciones, entonces ingresar en, por ejemplo, ciudad. Sería entonces la vista de compras, ¿sí? Vamos a suponer que esto es la vista de compras. Vamos a tener entonces datos de las compras y vamos a tener aquí en acciones, vamos a tener dos botones. Uno sería para imprimir esa compra. En el caso de ventas sería para imprimir la factura de ventas
y luego un botón que va a ser para anular. Entonces, estas son las acciones que van a tener nuestra vista. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver entonces es cómo crear nuestra lista aquí de datos. También vamos a hacerlo eso mediante una vista. Entonces vamos a crear esta tabla de datos con una vista. Nos vamos a introducir un select totalmente dentro de esa vista para cargar. Y también vamos a ver lo que es el botón de imprimir. Entonces vamos a estar viendo un poco eso, en donde en el botón de imprimir necesitamos imprimir la cabecera de la factura, por así decirlo, y también el detalle de los productos que se han comprado. Entonces, para poder hacer eso, vamos a ingresar, como todavía no vamos a desarrollar lo que sería el formulario para agregar una compra, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a introducir los datos manualmente en la base de datos. Entonces, esto es algo bastante común que se suele hacer en el momento de hacer desarrollo. Se ingresan los datos a nivel de base de datos y nos sirve esto para realizar justamente pruebas, que es lo que vamos a simular nosotros aquí. Entonces, al darle un clic aquí en registrar compras, me va a abrir lo que sería el formulario, perdón, la vista con la lista de datos de una compra. Entonces, para poder hacer eso, voy a abrir lo que sería mi motor de base de datos. Entonces, estamos dentro de nuestra base de datos que es la de nuestro proyecto. Y lo que voy a hacer es, voy a necesitar ingresar valores en varias tablas. ¿Por qué? Porque al realizar una compra, vamos a fijarnos que necesitamos el código del proveedor. Al tener el código del proveedor quiere decir que yo necesito que previamente exista un proveedor para que yo pueda grabar la cabecera de compra. Esta sería la cabecera de compra, este sería el detalle de compra donde vamos a tener todo el detalle de los productos. Y aquí en el detalle de los productos vemos que tenemos código de compra, tenemos código de depósito, significa que debe existir también el depósito, y también tenemos aquí lo que sería el código del producto, lo que me está indicando que esto tiene tres claves, ¿sí? Que sería el código del producto. Y si vamos hasta la tabla de productos, vemos que en producto tenemos nuevamente dos claves foráneas que sería tipo de producto y unidad de medida. Entonces lo que voy a hacer es voy a cargar manualmente todas esas tablas para poder contar con los datos, para poder realizar una compra y tener la lista de los datos. Entonces, esto es lo que queda para el desarrollo del examen. Sería desarrollar todos estos formularios referenciales que tenemos aquí. Entonces me voy primero hasta productos y ya voy a empezar a hacer la carga. Bueno, entonces producto vemos que está relacionado con tipo de producto. Entonces vamos hasta la tabla tipo de producto y voy a cargar ahí un tipo de producto. Le voy a dar un código 1. Esto lo voy a hacer de forma manual, pero ya sabemos que esto se deben desarrollar formularios para hacer la carga de estos valores. Entonces estoy en la tabla tipo de producto y aquí lo voy a poner, por ejemplo, lácteos. Aquí podemos introducir bebidas y voy a tener esos dos tipos de productos. Vuelvo hasta mi tabla de productos y vengo que tengo también unidad de medida. Entonces me voy hasta la tabla de unidad de medida y voy a cargar los datos en unidad de medida. Entonces voy a poner aquí un litro y también voy a ingresar un segundo valor. Le voy a poner de esta forma medio litro. Bien, ya tengo ahí. Entonces al tener estas dos tablas cargadas, ya puedo cargar producto. Entonces voy a cargar el producto número 1 con el código número 1, el tipo de producto, la unidad de medida 1 y la descripción vamos a poner que sea, podemos decirle que sea yogur descremado, por así decirlo. Y le vamos a dar un precio y un producto número 2 para nuestra prueba. El tipo de producto le voy a utilizar el segundo, la unidad de medida voy a utilizar el 2 y voy a poner aquí Coca-Cola. Bien, con eso ya estaría. Ya tenemos dos productos y ahora lo que necesitamos es, siempre primero se carga la cabecera de la compra y luego se carga el detalle. Entonces vamos a ver lo que necesita ahora compra. Compra necesita de un proveedor. Entonces vamos a cargar la tabla de proveedor.
Voy a cargar con el código 1, razón social. Le voy a poner empresa de lácteos. Voy a inventar un RUC. Voy a inventar una dirección y un teléfono también. Bien, voy a cargar solo un proveedor. Me voy otra vez hasta mi tabla de compra. Y eso sería todo, aunque también me falta el código del depósito. Entonces necesito también cargar lo que sería el depósito. Entonces voy a poner el código 1, depósito, depo central. Bien, con eso ya estaría, ya tengo un depósito. Voy a cargar uno más. Depo sucursal 2. Y ahora sí ya puedo cargar lo que sería una compra. ¿Por qué? Porque ya tengo todos esos parámetros y el ID del usuario es lo que se va a guardar también dentro de la tabla compras. Entonces con eso vamos a tener registrado qué usuario fue el que realizó la compra. Eso vamos a hacerlo después y en los siguientes capítulos cuando hagamos la parte del procesar, vamos a ver cómo hacer el insert de eso ahí. Pero mientras tanto vamos a cargarle valores manuales como ya estuve mencionando recientemente. Entonces aquí le vamos a agregar una fecha. El estado va a ser activo. Entonces todas las compras que estén activas son las que se van a visualizar. Eso vamos a hacer después una vista para poder ver eso. Y le voy a poner una hora y un total de compras también. Y el ID del usuario, voy a mirar le voy a poner el usuario 2 creo que es. Le voy a dar guardar a esto. Me voy a fijar nomás. Sí, el usuario 2 sería el usuario de compras. Estaría ya correcto eso. Y ahora por último, lo que vamos a cargar sería la tabla de detalle de compra. Entonces, el producto número uno, en la compra número uno, en el depósito número uno, le voy a poner ahí un, un precio. Le voy a poner 5.000 y la cantidad le voy a poner 100. O directamente ya podemos hacer del otro, del producto número 2. Sería entonces, bueno, vamos a dejar ahí mientras. El código del producto número 2 en el código de compra número uno. Entonces de una sola vez se hizo la compra en el depósito uno. El precio de 7.000 era. Y aquí vamos a llevar, por ejemplo, tiene que ser, a ver, vamos a ponerle 100 a esto. Entonces ahí ya serían 700, no, ya es mucho, 700.000 ya sería ahí. Entonces vamos a ponerle 10, sería 70.000 y aquí tenemos 500.000, ya vamos a tener ahí. Sería entonces, vamos a ponerle 10, sería 50 más 70.000 son 120, me falta todavía un poco más. Entonces voy a cargar aquí unos 150, perdón, 15, 16 lo voy a poner aquí. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este cálculo aquí? Porque yo puse en mi total de compras 150.000. Entonces, en mi detalle de compra tiene que aparecer eso. 16 más 10 de este producto me da 150.000 justo. Entonces, ahí dejamos de esa forma lo que sería la cabecera de compra y el detalle de compra, que es lo que nos interesa. Bien, entonces ya vimos que no podemos nosotros realizar una compra sin antes no tener desarrollados estos referenciales, que sería unidad de medida, tipo de producto, proveedor, depósito. Todo esto tengo que tener ya existiendo, ya tengo que tener desarrollado y mis tablas cargadas para poder realizar lo que sería una compra. Y la compra también va a impactar, o sea, la compra, el movimiento de compra impacta en tres tablas, que sería la tabla compra, también en la tabla de detalle de compra y también lo que sería en el stock de la compra. El stock ahora no voy a tocar todavía,
¿Por qué? Porque vamos a hacer una vista, vamos a mostrar ahí los datos de la tabla, también vamos a imprimir lo que sería el detalle de la compra, ¿sí? En una factura. Entonces el stock todavía no vamos a cargar por ese motivo. Una vez que ya esté funcionando nuestro formulario de compra para agregar datos, en ese momento sí ya nos sería útil tener el stock. Pero en este momento para lo que pretendemos ahora, porque ahora lo que pretendemos hacer es mostrar una lista. En esa lista que habíamos visto, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ciudad. Vamos a tener entonces la lista aquí de compras y no es necesario tener ahí el stock. Entonces por eso es que no voy a cargar el stock para nuestra práctica. Bueno, una vez ya teniendo eso, ya tenemos todos los datos, ya tenemos hecha una compra y en esa compra compramos dos productos que son estos, en estas cantidades. Y eso es lo que ahora vamos a hacer una vista, vamos a hacer para poder cargar nuestra tabla de datos de todas las compras que se hicieron en esta compra número uno. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es voy a crear ahí una vista para llenar esa tabla con los datos. Entonces, para crear la vista utilizamos lo que sería el Create View, pero eso lo hacemos recién al finalizar. Lo que primero necesitamos tener es el select funcionando. Una vez que nuestro select está funcionando, entonces ahí sí ya podemos pasar a realizar el Create View y el nombre de la vista y ahí encerramos todo ese select que vamos a hacer ahora para tener una vista ya creada. Entonces ahora voy a poner la estructura select from join y where, que es lo que vamos a utilizar ya. Ya habíamos hablado que vamos a utilizar ya el join, que es una consulta un poco más rápida que la consulta de anidad tradicional, por así decirlo, que utilizamos solo los where. Bueno, ahora entonces vamos a hacer lo que sería la lista de las compras. Entonces, siempre yo me acostumbro a hacerlo de esta forma. Select elijo from el nombre de la tabla, la principal, la que voy a estar utilizando. Y sería compra sin la S. Bien, ahí ya tengo entonces mi compra. Bueno, entonces yo lo que necesito, los datos que necesito de una compra son el ID de la compra. Entonces sería code-compra. También necesito lo que sería el código del proveedor. Entonces code sería esta entidad que está, o sea, ese campo que está ahí. Coma. También voy a necesitar lo que sería en realidad el código del proveedor no lo necesito, pero siempre es recomendable tenerlo dentro de nuestra vista por si queramos modificar algo. Entonces tenemos que traer siempre lo máximo que se puede traer dentro de la vista. Y en el momento de cargar la tabla, solamente vamos a decirle qué campos queremos utilizar que se encuentran dentro de esa vista. Entonces, por eso es tan importante hacerlo mediante una vista, porque podemos utilizar todos los datos, todos los campos que estoy llamando ahí. Por ejemplo, aquí le llamo al código del proveedor, pero eso en una tabla de datos no me es útil el código del proveedor. Lo que sí me va a ser útil sería la razón social. Entonces, la razón social es un campo que tenemos dentro de la tabla aquí de proveedor. Entonces, por eso voy a hacer un select asterisco from en la tabla proveedor para mirar qué es lo que se encuentra dentro de ese lugar. Y este es el campo que yo necesito, ¿sí? Razón social. Entonces razón y un bajo social es el campo que necesito. Bueno, voy a continuar con mi select aquí de compras para continuar viendo los valores que tengo en la compra. El siguiente parámetro que necesito es el número de la factura. Entonces, NR o factura, que sería este valor que está aquí. También necesito la fecha y la hora. Fecha, hora, que son estos campos. Y también voy a necesitar lo que son los datos del proveedor. eh, Perdón, del depósito. El proveedor ya tengo, me falta el depósito. Entonces, como ya habíamos llegado a por así decirlo, convención verbal, no es ninguna regla esta la que voy a mencionar, pero sí sería bueno tener todos los códigos siempre al comienzo de la tabla, ¿sí?
Entonces, esto podemos ir ordenando también. Yo ingreso en mi tabla de compra, le doy clic derecho, alter table, y ahí lo que puedo hacer es, puedo subir este que sería el código del depósito arriba. Entonces tenemos ahí eso. Le voy a dar grabar a esto. Bien, ahí ya modifiqué un poco. Le voy a dar otra vez aquí un select asterisco from compra. Y ahí ya tenemos entonces código proveedor, código de depósito. Y lo que voy a hacer ahora es llamarle por aquí. Inclusive esto podemos bajar también para que sea un poco más ordenado. Entonces, código de compra por un lado, código de proveedor y razón social, que son de la misma tabla, lo dejamos en otro lado. Y aquí lo que voy a hacer es le voy a llamar al código del depósito, ¿sí? Que sería este campo, código de depósito, y voy a hacer un select asterisco from de depósito para saber cómo se llama la descripción. Entonces voy a ejecutar esto, se llama descript. Entonces aquí le voy a poner una coma y ahí utilizo lo que es el descript, que ya sabemos que es un campo de depósito. Pues le voy a poner una coma, le voy a dar un enter para bajar. Me voy otra vez hasta mi select de compras para ir viendo los otros campos que tengo. Y los otros campos que tengo sería el de el total de la compra, ¿sí? Que es un campo que necesito también. Entonces aquí le vamos a poner una coma, total compra. Y luego ahora me doy cuenta también que el ID user está aquí abajo por último. Pero no hay tampoco problema. Para hacer un ejemplo vamos a dejarlo eso ahí. Ya dijimos que por convención vamos a poner todos los códigos siempre hacia arriba y todos los campos comunes, por así decirlo, hacia abajo. Entonces, para este ejemplo voy a dejar ahí donde está. Ya saben cómo modificar eso. El orden no va a alterar ningún resultado. Por más que yo haga un select y ese select no esté en el mismo orden que se encuentran aquí los campos, eso no importa. Pero por una cuestión de convención sí sería ideal tener todos los códigos hacia arriba, ¿verdad? Bueno, entonces aparte de tener, a ver, me falta aquí total compra. Lo que necesito también serían los datos del usuario. Entonces aquí voy a poner una coma, le voy a dar un enter y aquí voy a utilizar lo que sería ese ID user que me está pidiendo, ¿sí? El ID del usuario, y coma. Voy a hacer también un select de la tabla usuarios para saber cómo se llama ese usuario y llamar también por el nombre. Entonces, por algún motivo yo necesito hacer un reporte de quién realizó el registro de una compra. Entonces, mediante esta vista que estamos creando ahora, ya puedo tener el nombre del usuario que fue el que realizó el registro de esa compra. Entonces voy a hacer un select asterisco from usuarios para saber cómo se llama ese campo. Sí, yo ya sé cómo se llama, pero para hacer bien nuestro ejemplo, entonces este es el nombre que nosotros podemos utilizar o también el username, que sería lo mismo, está ligado siempre al usuario. Entonces podemos utilizar el name user, ¿sí? Para tener el nombre y apellido del usuario. Entonces aquí lo vamos a poner name-user y con eso ya estaría nuestro select. Ahora lo que nos faltaría sería ponerle las etiquetas, pero eso lo hacemos en el join. Entonces, aquí en from, la tabla principal a la que estamos haciendo la consulta es a compra. Entonces, mi tabla principal va ahí, compra, en el from. Y ahí le voy a poner una etiqueta que le voy a poner com. Y este com podemos asociarlo eso a todos los campos que son de compra, pero cuando es la tabla principal no es demasiado necesario, no es absolutamente necesario, pero sí en el caso de las claves foráneas. Entonces, en el caso de las claves foráneas, tengo aquí el proveedor. A este le voy a agregar un distintivo, le voy a poner prof. Yo podría hacer aquí un join más y poner uno a uno, pero también puedo hacerlo de esta forma. Puedo poner una coma ahí y ahí voy a utilizar lo que sería el depósito y le voy a poner la etiqueta dep, que sería de depósito, coma, siempre dentro del mismo join sería los usuarios y a este le voy a llamar uso. Bueno, con eso entonces ya tengo todas las etiquetas
Y ahora le voy a agregar esas etiquetas a los campos que corresponden. Aquí en el código del proveedor le corresponde lo que sería prop. El campo, razón social lo mismo. También tenemos aquí el depósito, que sería este de abajo. Entonces le voy a poner ahí de punto, código depósito y de punto de script. También lo que sería para tabla de usuario, ahí voy a utilizar lo que es el uso, la etiqueta que acabo de crear. Entonces ahí le agrego el uso y aquí también uso punto y con eso ya estaría. Y ahora un poquito más. Y aquí en el where lo que va son los códigos, ¿sí? Que eso ya habíamos hablado anteriormente. En la tabla compra, si yo hago un select asterisco from de compra, yo veo que tengo código proveedor, tengo código depósito en la tabla compra. Pero eso también existe dentro de la tabla proveedor, también existe dentro de la tabla depósito y también existe un ID de usuario. Entonces tengo tres claves foráneas que están relacionadas a compra. Y son esas tres claves foráneas las que yo tengo que igualar, ¿sí? Tengo que decirle si el código que se encuentra aquí es igual a lo que se encuentra dentro del usuario. Si el código de proveedor es igual a lo que está dentro de la tabla proveedor y el código de depósito es igual a lo que está dentro de la tabla depósito. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo voy a agregar siempre. Se va primero la tabla, ¿sí? Que sería com, este campo en realidad, o sea, esta etiqueta, que sería com punto, y ahí tengo lo que sería esta tabla, código del proveedor, y es igual a esta tabla que está, a este campo que está aquí. Entonces código de proveedor es igual a código de proveedor, pero de la tabla compra y la tabla proveedor. Aquí le voy a dar un enter y voy a poner un and y ahí voy a comparar el siguiente código que es el código del depósito. Entonces voy a poner com punto depósito va a ser igual a, aquí podemos dejar espacios para no confundir, y ahí sería este campo que está aquí, ¿sí? Sería dep punto depósito. Y por último, me falta un and más, que sería para mi tabla número 3, a la que hace referencia la clave foránea. Y aquí sería entonces com punto id user. ID user va a ser igual a usu.id user. Bien, con eso ya estaría nuestro select. Ya debería demostrarnos este mismo resultado que está aquí, pero con más campos. ¿Por qué? Porque en mi select asterisco from de compras yo tengo todos estos campos que están aquí que serían solamente los códigos. Yo estoy llamando aquí código y descripción, entonces voy a tener más valores. Voy a seleccionar esto, le voy a dar F9 y ahí ya vemos que tenemos el código de la compra, código proveedor, razón social, ¿sí? Ya tenemos todos estos valores que están aquí. Bueno, una vez que ya tenemos todos los valores, esto sería entonces la vista para la cabecera de compras. Ahora eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer la vista. Para hacer la vista utilizamos la sentencia create view, el nombre de la vista. Lo voy a llamar v-compras y utilizamos el as. Abrimos paréntesis y lo cerramos aquí al finalizar del select. Bien, con eso ya estaría. Ahora voy a seleccionar todo esto y le voy a dar F9 para ejecutar. Y ella me dijo 1 success, quiere decir que me funcionó, ¿sí? No me dio ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar esa vista. Entonces para probar la vista utilizamos el select asterisco from de compras, cerramos con punto y coma y ahí vamos a ver que ya tenemos todos los valores que habíamos hecho dentro de este select, ¿sí? Pero ya nada más que en una sola línea, en en una sola vista. Entonces aquí está la importancia de tener una vista. Nos ahorra muchas líneas de código y no tenemos que meter todo este select dentro de de nuestra programación. Bien, ya tenemos entonces nuestra vista creada, entonces eh, ya podemos tener lo que sería la lista de los datos, que es lo que vamos a realizar a continuación. Entonces voy a minimizar esto y me voy a ir hasta el último que creé, que sería este de clientes. Entonces, primero voy a crear aquí la carpeta. Voy a borrar todo lo que estuve haciendo anteriormente.
voy a cerrar, mejor dicho, y voy a crear aquí lo que sería la carpeta de compras. Bien, ahí creo la carpeta de compras y dentro de la carpeta de compras vamos a tener nuestros archivos de siempre, que son el view.php, que es lo que vamos a hacer ahora. También vamos a tener el form.php y también vamos a tener el process. Ahí ya tenemos los tres archivos de siempre. También vamos a tener ahí lo que sería la impresión. Entonces vamos a tener el print y por último lo que sería el print view. Bien, ahí ya tenemos todos nuestros archivos. Vamos por el primero, que sería la vista. Y para hacer la vista ya vamos a reutilizar nuevamente nuestro código. Voy a irme hasta el último, hasta el de clientes, y voy a copiar todo este código. Voy a darle control A, control C. Voy a pegar esto aquí. Voy a guardar. Y ahí ya tendríamos lo que sería los datos de cliente y vamos a cambiar eso ahora. Pero antes de eso, ya sabemos siempre que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que cargar dentro del content. Entonces voy a abrir este content y ahí voy a llamarle a la vista y al formulario de compra. Entonces voy a copiar el anterior, voy a pegar ahí y aquí voy a llamarle a compras. Voy a copiar esto, compras view. También aquí en el form compras y aquí también compras. Bien, ahí ya tenemos entonces declarado dentro del content lo que sería lo referente a compra. Bien, nos vamos hasta el view y ahora lo que tenemos que hacer es, voy a abrir mi navegador un ratito, voy a dar F5 y introducir eso aquí, ¿sí? Entonces al darle un clic aquí me tiene que llevar ya a esa vista. Es eso lo que vamos a hacer. Entonces me voy a ir hasta el archivo. Ese archivo, ¿sí? Para rememorar un poco, se encuentra dentro de Start. Y dentro de Start yo ya creé lo que sería la vista para el superusuario y también ya creé lo que sería la vista para el usuario de compras. Entonces aquí estaría la vista del usuario de compras y aquí es en donde dice compras, registrar compras, es en donde le vamos a llamar a ese compras, ¿sí? Entonces esto sería un poco lo que se debe hacer, que sería un ítem de desarrollo para el examen, crear lo que es la vista de compras, la vista del usuario de ventas, así también aquí en el sidebar menú tenemos que tener la vista del usuario de compras y el de ventas. El de compras ya lo hicieron conmigo, entonces faltaría lo que sería la vista del de ventas. Bueno, entonces esto solamente para mostrar un poco, no voy a pasar a desarrollar lo que sería este view porque ya lo habíamos visto, ¿sí? Es agregarle un else if más, nada más, y el permiso comparamos y ahí ya les mostré prácticamente todo, ¿verdad? Cómo hacer el view start para la vista del usuario de compras. Entonces aquí le vamos a llamar lo que sería al módulo compras, en href, le llamamos a compras y podemos mirar ya ese resultado aquí en nuestro navegador. Entonces le voy a dar F5, le voy aquí a dar registrar y ahí ya vemos cómo tenemos los datos, pero obviamente tenemos el de cliente porque fue el que estuve cargando. Entonces ahora vamos a ir ya modificando esos datos que sería para la vista de la compra.